Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Buenas y santas noches, mis queridos hijos. Para todos ustedes, me encuentro aquí con enorme alegría, siempre en la sede de la pequeña Nazaret, teniendo detrás de mí el rostro santo de Jesús de Manopelo. El título de la catequesis de esta noche es muy exigente y muy actual. Debo decir inmediatamente, mientras tanto leamos el título, la Iglesia después de Benedicto XVI, epílogo o resurrección, es decir, con Benedicto XVI y con su muerte, ¿termina la Iglesia Católica tal como la conocemos? ¿O, en cambio, caminará en la historia? Es una pregunta importante. Debo precisar inmediatamente que, y en mi piel lo compruebo, el diablo, cuando se trata de mirar más allá de Benedicto XVI, se pone furioso. Cuidado con esto. El diablo, las fuerzas del mal, cuando se trata de sentar desde ahora, como es comprensible, el Papa tiene 96 años, de echar una mirada sobre lo que viene después y entonces de hablar del gran prelado y de todas las cosas que sabemos, el diablo se enfurece. Porque quiere hacer creer a la gente, está tratando de hacer creer que con Benedicto XVI la Iglesia Católica se acaba. Eso es un pensamiento no solamente herético, como ahora les diré, de matriz neodonatista, o sea, somos perfectos, nos reunimos en casa en cualquier capillita, nos ocupamos de nuestros propios asuntos, somos los perfectos, los elegidos, el mundo puede seguir su camino, o sea, neodonatismo y neomontanismo, ya que somos los perfectos, somos una iglesia espiritual, doméstica, no existe más la jerarquía, ya no está el Papa, no hay más nada. Y lo que es peor, una iglesia neoluterana, que es algo increíble, porque esta herejía neoluterana la están dirigiendo los que ayer estuvieron con nosotros, que prevén tras la muerte de Benedicto XVI una iglesia católica sin jerarquía, sin institución. Pero la iglesia católica, y les pregunto a todos enseguida, ¿puede existir como iglesia católica sin jerarquía? Es de fundación divina. Jesucristo, como ahora veremos, fundó la jerarquía y sin institución. Algunos han hipotizado esto, pero esta tesis de una muerte, llamémosla así, del catolicismo, en términos casi físicos, es una tesis que proviene básicamente del archipiélago sedevacantista. Y aquí surge inmediatamente la cuestión, a saber, ¿estamos obligados por el testimonio de Benedicto XVI a pensar ya desde ahora en lo que nos espera después de su muerte? Y la señal más clara es que Benedicto XVI vive casi centenario, no es por casualidad. Es una señal que Dios nos está dando, de modo que el gran prelado esté bien preparado para su misión y el pequeño resto se caracterice cada vez más por una profunda identidad. Yo hice una estadística hace unos meses que les he presentado y puedo decir que Benedicto XVI sigue siendo el Papa más longevo, el más anciano de la historia moderna. Les doy la clasificación. Hasta ahora el primer puesto estaba León XIII, que habiendo convertido al Papa el 20 de febrero de 1878, murió el 20 de julio de 1903, tenía 93 años. Era quien ostentaba el primado, 93 años. Y que desmentiría la idea de que Benedicto XVI tuvo que renunciar por ingravescente etate, es decir, debido a su edad. Sería un boomerang contra el propio Benedicto XVI, por al menos dos motivos, porque Benedicto lo dijo cuando aún tenía 84, 85 años, en cambio León XIII murió a los 93, y porque hoy las condiciones para sobrevivir a la edad en la que estaba León XIII a finales del siglo XIX están mucho más evolucionadas. No sé si me estoy explicando. Entonces, la tesis de un Benedicto XVI, pero ¿quién se la va a creer esa tesis? ¿Quién quiere seguir creyendo la tesis de que Benedicto XVI se ha ido porque era anciano? Porque es la versión oficial, que en realidad nunca se comenta, porque avergüenza a los bergoglianos. Pero, por favor, de ser cierto, Benedicto XVI sería completamente poco fiable.
porque sabía que un papa había, León XIII, que murió, repito, el 20 de julio de 1903 a los 93 años, 1903, no en 2013. Estamos hablando de una época en la que a los 93 años, si queremos entrar en los detalles, no había tratamientos ni la atención dada a la geriatría de hoy día. Es decir, el Papa no tenía dientes, no podía oírnos, estaba sordo. No había un un audífono para oírnos, no nos oía León XIII, no había prótesis. Pero parece que llegamos a este nivel de ridiculez. En cambio, Dominutera tiene esa gracia de Dios que va en lo concreto de las cosas. No existían las prótesis, no había prótesis dentales, por lo cual el Papa no tenía dientes, no había, digamos, soportes, apoyos. Existían, pero no estaban tan avanzados como hoy. Sin embargo, el Papa León XIII quiso reinar hasta la muerte, que nunca llegaba. Murió a los 93 años. Eso sí, plenamente lúcido, porque esto es lo grande que ha hecho el Señor con todos los papas, ¿no? Y es que el Papa permaneció lúcido, estoy hablando de León XIII, hasta su muerte. Quiero decir, todavía firmaba documentos, ¿saben? Tenía muy clara la situación, obviamente con ese típico retraso senil que existe, pero tenía las ideas claras. Ahora bien, si Benedicto XVI, esto es algo que nunca hemos dicho, hubiera renunciado por gravellente etate, como leemos en la Declaratio, llena de errores, dos de los cuales son imperdonables, como sabemos, entonces parecería el rito manifestetur del canon 332, parágrafo 2, sería completamente poco fiable un Benedicto XVI que a los 84 años, en el 2013, cuando hay audífonos, hay prótesis dentales, hay piernas ortopédicas, ¿me entienden? Existe un sistema colaborativo, entre otras cosas mucho más eficaz de lo que tenía León XIII en 1903, porque hoy el Papa ya no necesita forzosamente dar la vuelta al mundo. Desde su despacho, digamos, desde su dirección, de su sala de control, él puede tranquilamente con internet, con las redes sociales, ¿no?, interactuar con el episcopado de todo el mundo. ¿Quién puede creerse este asunto de que hoy que Benedicto XVI se ha ido por su vejez? Si fuese cierto, sería inaceptable, porque tenemos un precedente histórico completamente fuerte en este punto. Es decir, un León XIII que murió en 1903 a los 93 años, cuando las prótesis eran el bastón de madera, a 93 años. Benedicto XVI está superando a todos, porque sabemos que tiene como edad 96, 95. Por ahí andamos. Rompió todos los récords, porque el más longevo, como les estoy diciendo, fue el Papa León XIII. ¿Quieren saber quién es el siguiente? Tenemos Clemente XII, que llegó a ser pontífice el 2 de julio de 1730. Murió el 6 de febrero de Murió el 6 de febrero de 1740. ¿A qué edad? 88 años. Benedicto XVI renuncia por la edad a los 84 años. No estoy con esto, Lo siento, no comparto. Es evidente que aquí hay un engaño. Esto es una mentira, queda claro. Bueno, le doy otro más para citar los papas que han muerto más adelante en los años respecto a Benedicto XVI, cuando renunciaría. Incluso tenemos que ir al siglo XVII, no sé si se dan cuenta. Era importante decir esto esta noche para hablar de lo que sucede después de la muerte de Benedicto XVI. Clemente X, elegido papa el 29 de abril de 1670, murió el 22 de julio de 1676, a los 86 años, así que 2 años más en el siglo XVII. No sé si me explico la lógica. La lógica es uno de los mayores dones que tenía mi profesor. Si A es igual a B, B es igual a G, G, y luego decía, bueno, no sé, porque anticipó la época bergogliana, donde se pierde el silogismo, se pierde de vista el silogismo lógico. Con los Sunacum entonces no hablemos, porque lo pasa por alto, ¿no? Es decir, es lógico que en 1676 el Papa muriera a la edad de 86 años, en el 600, me imagino cómo habrá sido, sin dientes, como se dice,
aquí en mi tierra, en Sicilia, arropado, arrugado, ¿no? Santidad, ¿qué pasa? Santidad, ¿qué quieren? ¿Entendido? 1686 años. Benedicto XVI era en la era digital, en la época de la vanguardia geriátrica, que garantiza a los viejos, como vemos. Yo lo veo con mi papá, que tiene 90 años. Gracias a Dios, la ciencia geriátrica, a los ancianos, a los nonagenarios, por cierto, garantiza increíblemente una actitud positiva, bastante importante. Porque la edad... Entonces, ¿por qué Benedicto XVI renunció por ingravescente etate, como lo leemos en el documento de la declaración del 11 de febrero de 2013 y sigue vivo? Sigue vivo. Nadie se ha ocupado de este evento que es el más increíble, porque Bergoglio, cuando fue elegido papa inválidamente, hoy di una catequesis esta mañana en la columna Santos y Café, en la que hablé del cardenal Humes, que murió ayer, al cual le realizaron un funeral solemne en San Pablo, en Brasil. Bien, él fue uno de los mentores de Bergoglio, fue uno de los que estaba en los niveles más altos de la logia masónico-satánica. Las cosas tienen que decirse como son, tarde o temprano morimos. Y cuando Bergoglio fue elegido inválidamente, con estos cómplices, Humes, Daniels, etc., él dijo en una entrevista concedida a una cadena de televisión mexicana, cuando le preguntaron ¿cuánto cree que durará su pontificado? Él respondió, bueno, mi pontificado durará, son palabras de Bergoglio, 4 o 5 años como máximo. Y han pasado 9 años y medio. Bergoglio sabe desmentirse a sí mismo descaradamente. Y lo sabemos porque es evidentemente que no había tenido en cuenta los hechos. Es decir, nadie esperaba que el caído Benedicto XVI pudiera seguir con vida y actualmente sigue vivo a sus 96 años. Queridos hijos, esto es algo que debemos decirlo entre nosotros, no es casualidad, es la providencia la que guía la historia, la que asusta a los bergoglianos. Sigue vivo, Benedicto XVI es el papa más longevo de la historia. ¿Cree que es por casualidad? Es decir, Benedicto XVI existe y está en vida, ¿por casualidad? No. Este fue el primer mensaje. Él, el papa, está preparando el camino al gran prelado, le marca el itinerario. Está esperando que el gran prelado madure, que se convenza del rol, que se reempodere a través de las pruebas, que el pequeño resto, seleccionado, purificado, como decir, transformado una y otra vez por las distintas pruebas hasta considerarse cada vez más. Solo cuando el pequeño resto esté totalmente consolidado, veremos el fallecimiento de Benedicto XVI. En consecuencia, la pregunta es más que legítima, pero entonces, ¿qué pasará con esta Iglesia Católica? Ahora veremos concretamente qué pasará después de la muerte de Benedicto XVI. Me gusta señalar de inmediato que aquellos que creen que queremos quitar del escenario al Papa están muy equivocados. Tenemos buenas referencias para demostrar que somos los más fieles al Papa Benedicto. Nadie está pagando en el mundo como el que se suscribe. Hace poco recibí noticias de un sacerdote africano al que Bergoglio ha reducido al estado laical, del Opus Dei, porque criticaba a Bergoglio de homosexualidad, de su cercanía al mundo gay, al mundo arcobaleno LGBT y con él también a otros cardenales. El Opus Dei lo destituyó diciendo que al Papa se le obedece. No sé si Bergoglio lo excomulgó o lo redujo al estado laical, pero este sacerdote reconoce a Bergoglio como Papa. ¿Entienden? Por tanto, aquí lo que debemos tener clara es lo que sucede a la Iglesia Católica después que Benedicto XVI se marche, inmediatamente después. Somos los que más garantías tenemos para hablar luego de la muerte de Benedicto XVI, porque estamos pagando por él. Yo estoy pagando como nadie. Y ciertamente no queremos asumir el rol de que ocupa, porque 96 años no es lo mismo que 24. Con toda evidencia, los 96 años te sitúan entre el umbral de la muerte y el paso a la vida eterna. Así que es normal para nosotros y es imprescindible. Así está el punto. No nos equivocamos al predecir lo que vendrá después de Benedicto XVI, porque ahora tenemos verdaderas sectas. Se han formado sectas cismáticas.
herejes llevadas a cabo por personas completamente incompetentes a nivel teológico, pero llenas de sí mismas, que están haciendo un daño considerable. ¿Por qué dicen no se debe hablar? ¿Quién habla como Dominutela? El sacerdote de Carine, que habla de la muerte del Papa Benedicto XVI. Quieren ocupar su lugar, se meten en política. No, tenemos un deber, esto debe quedar claro. Es justo interrogarnos qué pasará después del Papa Benedicto XVI. Pues la Iglesia no muere. Ahora, ante la muerte de Benedicto XVI, y lo que mejor dicho, lo que vendrá después de él, yo he podido en esta catequesis que he preparado y que está presente en uno de los capítulos de mi próximo libro, porque tiene que ver con el anticristo y todo eso, pude vislumbrar dos derivas opuestas. Las menciono y luego se las explico. La primera deriva es la iglesia bergogliana, de la falsa iglesia del llamado Papa Francisco. Como sabemos, siempre lo recordemos todo el tiempo, que es una iglesia herética, falsa, extravagante, LGBT. Me llegó ayer la noticia de que el sacerdote de Bérgamo fue a patrocinar el orgullo gay. ¿Por qué un sacerdote debería promocionar la Gay Pride? Es gravísimo, es muy grave. Son cosas extravagantes, son cosas ridículas. Y esta es la falsa iglesia, como sabemos, vislumbrada y anunciada por Catalina Emmerich. Hemos hablado de ello, ¿no? Del tercer secreto de Fátima, que tiene en Pachamama, en el rito idolatra de Pachamama, realizado en los jardines del Vaticano, no en Brasil, en Amazonas, sino en los jardines vaticanos, con la complacencia de Bergoglio, efectuado en octubre de 2019, donde tiene su momento de máxima expansión. Esta es la falsa iglesia anunciada por las profecías. Esta es la primera deriva después de la muerte de Benedicto XVI. Después volveremos, pero hay otra deriva que se está constituyendo cada vez más y es igualmente hereje, digamos, es paralela a la de la falsa cliesa bergogliana. Y es una inesperada, pero así es la historia del mundo, la historia de las ideas, del pensamiento y también de la vida de la iglesia. Una esperada falsa iglesia sedevacantista, en esta sexta cismática que vaticina con la muerte de Benedicto XVI se acabará la Iglesia Católica. Ya no existirá la jerarquía, morirá la Iglesia Católica y sobrevivirá el catolicismo en una especie de comunidades domésticas no bien definidas. Aquí, como les decía al principio, se trata de una directriz hecha de falsas profecías, de anuncios dispersos, incompetentes y diría improvisados, que evoca, piensan ustedes, exactamente el fin de la Iglesia, destinada precisamente a una supervivencia sin papa, sin jerarquía y sin cenáculos de fe. Ahora bien, esta corriente que acaba de surgir durante algún tiempo ha estado haciendo un daño incalculable. Afortunadamente el daño es limitado, porque son 4 gatos, pero están muy motivados. Tienen todas las características de la secta, porque no han respondido a ciertas dificultades que han surgido. No han respondido. Son muy agresivos. Hay una cosa que los hace enojar, o sea, cuando se habla del gran prelado. Presten atención, esto es una señal, también tiene matriz satánica como la iglesia de Bergoglio. Esta nueva matriz, cripto o neo-sedevacantista, con sabor neo-donatista, neo-montanista y neo-luterana, odia el tema del gran prelado. Saben que es verdad, saben que hay profecías, saben que la iglesia seguirá existiendo porque es un hecho teológico irrefutable. Pero no hay nada que hacer para desmentir satánicamente la supervivencia, es decir, la existencia del gran prelado. Niegan con discursos totalmente ridículos la supervivencia de la Iglesia Católica. Lo dijo el padre Gruner, pero quiero decir, ¿quién es el padre Gruner para afirmar que la Iglesia morirá con respecto al tercer secreto de Fátima, a la beata Caterina Emmerich? Estos angustiosamente, ¿me entienden?, llenos de ansiedad, van en busca de cualquier cosa que pueda de alguna manera garantizarlos
en los sectores del misticismo. Por ejemplo, don Stefano Gobbi afirma que es verdad que Nuestra Señora menciona los cenáculos, pero no habla en contra de jerarquía. Desgraciados. En cambio, hacen circular esa idea, lo ha dicho Nuestra Señora. Van en busca de estos ganchos, de estos apoyos, de estas garantías, que en definitiva no hay, porque la Iglesia Católica no puede existir sin el Papa y sin la jerarquía. La visibilidad, por reducida y limitada que sea, continúa, así que los invito a todos a alejarse de esas arenas movedizas, de un nuevo camino, de una nueva deriva completamente hereje y sin fundamento. He citado antes un par de profecías, y como verán, ahora dedicaré un poco de tiempo a la de Malaquías, el cual habla del catálogo de los papas, ¿no? Me interesa citarlo ya que él desmiente a los que dicen que Benedicto XVI es el último papa, porque después de Gloria Olive, que es Benedicto XVI, está Petrus Romanos, o en una versión, no sé si saben, de diferente codificación, Malaquías, o con quien haya sido para él, que algunos dicen que no fue Malaquías. Sin embargo, habla de Petrus II. Puede decir indiferentemente Petrus Romanus, ahora lo veremos, o Petrus II. Pero está claro que tiene todas las características del gran prelado, es decir, todo cobra sentido. Eso no es uno solo que ha hablado del gran prelado. No solo hoy se habla, están las profecías de Santa Hildegarda del siglo XII, están las profecías de San Amadio Amadei del siglo XIII, está Francisco de Paula, el mismo San Francisco de Asís dijo algo, y luego está la beata Caterina Emmerich, don Dolindo Rótolo. En fin, siempre se ha hablado de estas figuras irrefutables. Pero esta nueva deriva no es menos insidiosa, porque el problema son los números. El problema no son los números, el problema es la insidia del pensamiento. Quieren hacernos creer que Benedicto XVI es el último papa, que no existirá el gran prelado. Que quieren demostrar esta profecía, se hablan de una iglesia católica sin jerarquía, sin institución, con capillas privadas y nada más, sin testimonios, sin anuncio de fe. Ahora, Benedicto XVI niega todo esto. En al menos 2 ocasiones, él pudo decir, cuando anunció su dimisión, prometo obediencia a mi legítimo sucesor. Es claro que si el Papa dice esto, se callan del otro lado, cállense del otro lado, prometo a partir de ahora. La cuestión es quién es el sucesor. Ciertamente no es Bergoglio, porque fue elegido inválidamente. El Papa Francisco no existe, pero la Iglesia se está dando cuenta, la gente se está dando cuenta de a poco. Bergoglio me quitó la sotana, pero veo que para la gente no ha cambiado nada, la gente que me sigue. Tal es la identidad sacerdotal. ¿No es así? Yo no hago de sacerdote. Yo soy un sacerdote. Es diferente. Cuando asira mi vakurku, cuando me acuesto en la noche, no me quito el hábito. Soy sacerdote incluso cuando duermo. Entonces, para concluir, en todo caso, quería demostrar que yo tengo razón, porque una se han dado 12 comuniones al mismo tiempo. Nunca sucedió. Odio, ira, ¿entienden? No es Bergoglio el sucesor. La sucesión legítima a la que se refiere Benedicto es precisamente el gran prelado, Petrus Romanus, como veremos ahora, o Petrus II. Y luego, por supuesto, están las profecías que hablan del gran prelado, del sucesor de Benedicto, que demuestran que la Iglesia sigue existiendo. La Iglesia, en consecuencia, no muere, queridos hijos. No existe un epílogo del catolicismo romano. Quien lo dice es hereje. Quien lo afirma está fuera del Depositum Fidei. Y se los demostraré, porque aún antes de las profecías, que sin embargo les cito porque les gusta, digan la verdad. Cuando yo hago, los conozco a ustedes del Pequeno Resto, que quieren, yo soy astuto, y si hablo del argumento teológico les gusta, pero si hablo de las profecías, me gusta mucho. Entonces, primero el aspecto teológico. La Iglesia no morirá. La Iglesia no morirá porque Jesús lo prometió. Hay una promesa solemne de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 18. Jesús dice a Pedro, tú eres piedra,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, tradujeron del inferi, pero es del infierno, no prevalebunt adversus eam, no prevalecerán contra ella. Está claro que hay una garantía de supervivencia. Las modalidades pueden cambiar, en esto estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, la Iglesia, pero esto también lo dijo Benedicto XVI, cuando era arzobispo. Yo lo escribo en mi libro de próxima publicación, lo menciono. No lo tengo aquí, pero informo esta increíble profecía del entonces cardenal Ratzinger de los años 70, que dice: la Iglesia Católica no será la de las parroquias, de la procesión de la Virgen y todo eso. Se convertirá en un catolicismo, dice, como en las catacumbas, minoritario. Así que la idea ya la tenía el propio Ratzinger. Por lo tanto, cambia la modalidad, la sustancia no cambia. Jesús prometió que la iglesia no muere, pero hay otro texto que les quería citar a nivel del fundamento bíblico. Es Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, donde leemos: el Espíritu, estamos al final, el epílogo de la Sagrada Escritura, de la historia económica de la salvación. El Espíritu y la esposa dicen: ven, atención. ¿A quién? Dicen: ven, a Jesucristo. Nosotros siempre podemos decirlo. De vez en cuando pienso yo: ¿cuándo volverás? Porque las cosas están tan mal hoy, ¿verdad? Es decir, hoy la humanidad está viviendo una situación, digo yo estoy en la mitad de mi vida, ¿no? Tengo 48 años. Me acuerdo de los 80, me acuerdo de los 90. No sé si ustedes, los que tienen más o menos mi edad, en esos años, sí existían problemas en estos lugares, pero el ambiente no era el de hoy. El ambiente hoy es muy feo. De todos modos, ¿quién es el que dice ven? El Espíritu. Eso está claro. Significa la tercera persona de la divina y la esposa. ¿Y quién es la esposa? Es la esposa Verbi, diríamos Baltasar, refiriéndose a Orígenes, es decir, la esposa del Verbo, que es la Iglesia. Entonces, el mensaje que regresa con mucha fuerza es que la Iglesia, hasta el último regreso del Señor, está garantizada en su supervivencia. Aunque, repito, en esto estoy de acuerdo, las formas, las modalidades pueden cambiar, pero no la sustancia. El Apocalipsis es claro. La Iglesia, a través de los elegidos, también sobrevivirá durante la temporada del desanquedamiento del Anticristo. Sabemos que el Anticristo tendrá que reinar por designio divino, por permiso divino. 3 años y medio, 1260 días, 42 meses. Yo los he aprendido de memoria, estoy preparado, ya que no soy muy bueno en matemáticas. Así que 3 años y medio el Anticristo dominará el mundo. Por ende, el Anticristo intentará hacer desaparecer la Iglesia sin lograrlo. Porque la esposa dice ven. La esposa dice ven. Pero hay aquí otro tema teológico que nos muestra que la Iglesia sobrevive hasta el final de los tiempos. Esto nos debe consolar. El mensaje es claro. La Iglesia Católica no se extingue. La Iglesia Católica no muere. Tiene una prueba final. Eso sí, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 675. Dice que habrá una prueba final para la Iglesia de una impostura anticristiana, de un neomesianismo de bajo costo, de acuerdo, pero no dice que muere. También está el tema teológico, querido por San Agustín, llamado el de la llamada Ecclesia ad Abel, es decir, la iglesia de Abel. Ustedes saben que Abel es el primer justo, a quien Caín mata. Es que los padres de la iglesia, en particular San Agustín, dicen que sí, que Jesucristo fundó la iglesia que nació en Pentecostés, pero de alguna manera ya existía. Es un tema patrístico muy bonito, maravilloso, que ya existían todos los justos del Antiguo Testamento. Noé pertenecía a esa iglesia prefigurada. Abraham, esto les parece lindo, ¿no? Abraham pertenecía a esa iglesia floreciente y prefigurada. Así que ellos dicen que como se manifestó, esperando, seguirá existiendo en Pentecostés y seguirá existiendo hasta el final de los tiempos. Ahora, el próximo tema, y aquí estamos en el segundo artículo, se acabó el primero, tranquilos. Vamos al segundo artículo. Decimos entonces que la Iglesia Católica después de Benedicto XVI seguirá existiendo. ¿Nos gusta esto? A ustedes sí, al diablo no. Ya se los dije. Ha entendido ahora que como no
ha podido destruirla. Lo probó en todos los medios, ¿no? En definitiva, no lo invento yo. Desde que comencé esta misión aquí en Pequeña Nazaret me quitaron la parroquia, todas las cosas que ya sabemos. No hay que repetirlo otra vez. Han intentado detenerme, amenazas, procedimientos judiciales. Su trabajo continúa. El diablo lo entendió, se dijo a sí mismo, rascándose los cuernos. No lo puedo frenar. Así que ahora está invirtiendo en una nueva fórmula. Hacerle creer a la gente que después de mucho tiempo no queda nada. He citado un proverbio siciliano, pido disculpas a todos los del norte que son la mayor parte, pero lo traduzco para que lo entiendan. El proverbio dice: añedo e sugo e fineo batio. Esto quiere decir cordero y salsa, la fiesta se acabó. Y no es así para la iglesia. La iglesia seguirá sobreviviendo. El segundo pasaje es ¿cómo sobrevivirá esta iglesia? Ya he mencionado a Benedicto XVI que dice que ya no será como al principio. Y ya esto lo estamos viviendo, me parece, ¿no? Se une a una minoría perseguida, que ya no puede reunirse en lugares oficiales, que se reúne en hoteles. De hecho, he visto las imágenes de la bella celebración de Don Enrique Bernasconi en La Marque. Fue un buen momento, pero cambia todo en la iglesia. En otras palabras, ya no estará el Papa, no habrá más jerarquía, porque algunos incompetentemente y por lo tanto gravemente irresponsables sostienen esta tesis, seguro de que existirá la jerarquía, y les explicaré por qué. La iglesia puede cambiar en algunas cosas, pero no en otras. ¿Cuáles son las propiedades? Este es el aspecto predominantemente teológico, pero la tercera parte de las profecías. Así que mantengámonos despiertos. Entonces, ¿cuáles son las propiedades inmutables que no cambian en la Iglesia Católica? Son las de fundamento divino. ¿Quieren conocerlas? Se las digo. Se las digo en griego, pero no por hacerme el sabelo todo, sino porque es bello citar en griego. No están en orden de importancia, pero el primero, repitamos. Keokima. Liturgia, koinonia, diaconía, jerarquía. Hemos dicho 5. Aquí estos elementos no cambian. Cambian, pero no se pueden eliminar. Se pueden cambiar las modalidades, pero no se pueden eliminar. En las modalidades, si falta uno de estos elementos, no es más la Iglesia Católica. Así que se las repito y se las explico con el tiempo. Tirano. Son todos los elementos directamente dados por Jesucristo a la Iglesia Católica. Pueden ser eliminados, como algún incompetente, algunos en las redes sociales tienen una irresponsabilidad y son unos presumidos. Tienen que escribir a toda costa y saber lo que escriben, pero esos elementos no se pueden eliminar. El gran prelado tiene una fuerte formación de fondo en teología dogmática. ¿Cómo lo estoy demostrando? Veamos cuáles son esos 5 elementos. El querigma, les digo que este es el más importante, ¿no? El querigma es el anuncio de la fe. La iglesia existe para eso, anuncia la fe, anuncia el evangelio. Entonces es un elemento insustituible. No es que la iglesia después de la muerte de Benedicto XVI ya no puede anunciar el evangelio, tendrá que seguir haciéndolo. Cambian las maneras, en vez de este púlpito de las catedrales, donde hoy en cambio se predica el error, la herejía, la apostasía, se anunciarían los hoteles, los sótanos, los armarios, pero se anunciará el evangelio porque el querigma no se toca, es irrenunciable. Hasta ahora, ¿lo estoy diciendo es difícil? No, no creo. El segundo es la liturgia, la celebración de los sacramentos. En este caso, particularmente, Santa Misa, Jesús dijo: haced esto en memoria mía. Está mandando, entonces puede cambiar la modalidad, ya no la liturgia solemne en la catedral como los herejes se empeñan en hacer, y el Señor no las toma en cuenta porque son misas inválidas. Pero hoy la misa de Don Enrico en el hotel, yo no sé dónde fue, pero la realidad cambia, ¿verdad? Pero la sustancia no cambia, la modalidad, la liturgia no cambia. Tercer elemento indispensable, hemos dicho koinonia, que significa comunión fraterna.
Aquí también está el mandato de Cristo. Esto os mando, amaos los unos a los otros. Yo de vez en cuando veo litigar los del Piccolo Resto, traduzco de modo diverso. No digo más amaos, sino armaos. Quién con la pistola, quién con los fusiles. Amaos los unos a los otros. O sea, donde no hay amor fraterno, quiononía, no está la iglesia. La fraternidad es una de las declinaciones más importantes de la iglesiasidad. Donde no hay fraternidad, no hay iglesia. Hoy que tenía mucho tiempo disponible porque he regresado del viaje y no me apetecía ir directamente a ponerme a escribir, salvo que luego, en vez de preparar la catequesis, encendí la televisión hacia las 4 de la tarde, un calor enorme. Entonces puse Rai 3 y había una entrevista de Raffaella Carrà, Luciana Littizzetto. En un momento dado, Raffaella Carrà preguntó: «Pero tú hablaste del Papa Francisco». «Ah, sí, lo de siempre, ¿no? El Papa revolucionario, el Papa de esto, el Papa de lo otro». Y después Raffaella Carrà le dice a Luciana Littizzetto: «¿Este Papa te gusta?» «Sí, nos gusta, porque perdona siempre». Y yo dije: «¿Cómo perdona siempre? No es verdad. No es verdad, yo estoy acá para demostrar lo contrario». Pero ahora la televisión ya no es real, ya no transmite la realidad. Faltan dos elementos. La diaconía, esto es el servicio a los pobres. Acordate que cuando Pedro discute con Pablo, porque Pablo no quiere la circuncisión para los no judíos, y Pedro no sabe qué hacer, y Santiago insiste, Pablo concluye de esta manera, se los dice así, se los dice en la cara. Y ahora ellos me dieron la mano y me dijeron: «Está bien, solo me han recomendado que cuidara a los pobres», ¿no? La atención al pobre. La diaconía es el servicio, que no se hace como lo hace Bergoglio, publicándolo. Jesús ha dicho que no sepa tu derecha lo que sepa tu izquierda. No hay necesidad de hacerlo porque si no se vuelve una operación mediática para hacerse famoso. El último, la jerarquía. ¿Qué es la jerarquía católica? Son los obispos, sacerdotes, diáconos. Hay quienes se ponen como locos entre los modernistas y los sectarios del rebaño pequeño, cuando digo que los laicos deben permanecer en su lugar y que tiene una preeminencia en la Iglesia los consagrados. Pensar lo contrario es una idea luterana, y hay algunos que se ven como grandes ortodoxos en el sentido de férreos católicos, y luego son más luteranos de lo que uno se imagina, porque para estos laicos no hay papa, no hay obispo, no hay sacerdote, no hay teólogo. Tienen que tener la última palabra. De ellos nunca se puede tener una duda, nunca se equivocan. No han estudiado teología, pero saben todo y tienen razón en todo. Es de una matriz satánica luterana. Os lo digo esta tarde solemnemente. La Iglesia existe con una diferencia sustancial entre los ministros ordenados y los laicos. Acéptenlo, mis queridos laicos. Acostúmbrense. Y la prueba más clara que puedo darles, lo he encontrado, no en ninguna parte la he encontrado escrita, pero me parece interesante, es la jerarquía angélica. Hay un padre de la Iglesia muy venerado en Grecia, que es Dionisio Areopagita, que escribió una obra que tengo en mi biblioteca, que se llama La jerarquía celestial, donde dice que los ángeles no son todos iguales, no tienen la misma jerarquía. Los ángeles, dice Dionisio, están jerárquicamente distribuidos. 3 coros, los 3 primeros coros, entre los que se encuentran los serafines, que son los ángeles más cercanos a Dios. Después otro coro, principados, potestades, dominaciones, y luego los 3 últimos. Hay una jerarquía. No es que un ángel de las dominaciones se le mete en la cabeza de disputar el rol que tiene un serafín. Está sometido al serafín. A nosotros, nuestros ángeles de la guarda,
es algo que no sabemos, nos dan luces que muchas veces no son suyas, que provienen de las jerarquías superiores y que a través de las jerarquías inferiores nos llegan a nosotros. Si esto es verdad en el mundo angélico, dice Dionisio, entonces Dios ha establecido también la iglesia. Hay una cabeza que es el Papa, visible. La constituyó Jesucristo. Yo invitaría a todos estos teólogos y teólogas, o teologuesas, que se fueran serios a esta altura, miren, yo creo, desaparezcan de la escena. No pido que me acepten porque son demasiado soberbios para que me acepten. Y además me tienen un odio a esta altura que desenmascare su asunto. En fin, olvidémoslo de estos. Me meto en detalles. Me tienen odio y a veces empiezan hablando siempre de lo mismo. Aquí, Dominutela. Así que no les pido que me acepten que yo tengo razón, como está diciendo esta noche. No estoy diciendo nada mío. Es la teología. La iglesia necesita la cabeza visible, que es el Papa. La iglesia no puede existir sin la cabeza visible. Que se callen. Estar callados por lo menos en vez de andar engañando a la gente. Después entre ellos, que es propio de la secta, se consuelan. Son los cuatro gatos se consuelan entre ellos. Sí, querido, tienes razón. Sí, sabes que realmente es cierto, de un fach. Porque sabemos que han tomado un camino peligrosísimo, como lo estoy demostrando. La iglesia necesita de la jerarquía, y entre los ministros ordenados y los laicos, diferencia sustancial. Ustedes los laicos deben tener respeto por los sacerdotes, que sin embargo, como enseña San Pedro, apacentad el rebaño de Dios, que os ha sido confiado, no necesariamente, sino voluntariamente, haciéndose modelos del rebaño. Y aquí, hasta aquí todo claro. Bueno, ahora el tercer punto, el más bonito para ustedes, las profecías. Las profecías hablan muy claramente y las pruebas son contundentes, es decir, las profecías no anuncian un final del catolicismo romano, ni la extinción de la jerarquía, ni un conflicto entre la figura del gran prelado, sino de hecho, ya para otras veces, una armonización de unas y otras. Por ejemplo, la beata Caterina Emmerich, ¿cuántas veces la hemos citado?, habla de la época de los dos papas y de repente habla del gran prelado. ¿Recuerdan lo que dice? Dice que viene del sur de Roma. Hay quienes se burlan por esto, como lo dice Dominutela, se burlan, pero se tiran un tiro en el pie. No se dan cuenta que el odio que me tienen es tan grande que los hace negar hasta las profecías más reconocidas por la Iglesia. Caterina Emmerich dijo estas cosas, pero como lo digo yo, ridiculizan el tema. Personas que estaban con nosotros. Caterina Emmerich dice que vendrá del sur de Roma. Readvierten Caterina M, como estamos viendo, y lo siento por ellos, pero ella acertó, yo diría fotográficamente. Entonces, él viene de abajo de Roma, del sur de Roma, no es muy viejo, es de sangre noble. Y viste de rojo. No porque es ignorante. Acá los palermitanos sonríen porque en Palermo hay un proverbio que dice: si te vestís de rojo es porque sos ignorante. No, no es porque se viste de rojo para indicar la modalidad, eso sí, es por lo que debemos permanecer unidos. La modalidad cambia, es decir, no será el Papa el que se asoma a la ventana. En mi opinión, el gran prelado, cuando será elegido, dirá: ah, qué desafortunado que soy, porque no se podrá asomar a la ventana en la logia de San Pedro ni vestir de blanco, porque será un pontificado completamente diferente, como veremos. Petrus prelado, Petrus romanos, recordará al primer Petrus, el segundo Petrus recuerda al primo Petrus. Es increíble. Hasta aquí Caterina Emmerich. Bueno, ya veo que el tiempo se me está cortando esta noche. Me gustaría mostrar
que la Iglesia Católica seguirá subsistiendo y que Benedicto XVI, que está vivo, y prepara el camino para el gran prelado. Quería hablar sobre la lista de las profecías de San Malaquías. San Malaquías es un monje benedictino, arzobispo en su época en Armagh, que vivió en el siglo XII, contemporáneo de San Bernardo. Y parece que San Bernardo lo conoció y escribió un libro, tengo el texto, Una vida sobre San Malaquías. Y él, según la tradición, en 1139, piensa cuánto es lejos en el tiempo lo que dijo, 1139, Malaquías habría tenido una visión durante la visita, habría porque la historiografía contemporánea niega que este texto sea del siglo XII, y en cambio afirma que es un texto del siglo XVI. Nosotros sabemos, sin embargo, que esos dos grandes santos, uno de los cuales doctor de la Iglesia, tenían gran estima estas listas de papas citadas proféticamente por San Malaquías. Uno es San Bernardo de Claraval y otro es San Filippo Neri. En 1139, San Malaquías debe ir a Roma a recoger el palio, que es el signo que el obispo lleva puesto y que le es dado por el Papa. Mientras estaba rezando, él vio aparecer una lista, 111 frases. Cada una de estas frases representaba, a veces precisamente, como ahora veremos, al hablar de los últimos papas, el nombre y la identidad de un papa, por lo que presentarían los nombres de todos los papas que se sucedieron en el timón de la Chiesa romana hasta el último, que no es Benedicto XVI, como se los mostraré. En la profecía, Malaquías identifica a los papas con nombre y apellido, pero con 111 lemas en latín que describen un detalle destacado de la identidad del Papa, o un detalle de su escudo pontificio, o un evento particular vinculado a un momento específico de su pontificado. Según la tradición, después de haber tenido esta visión mística, Malaquías la puso por escrito, año 1139. Os repito, muchos eruditos de hoy cuestionan la autenticidad, que ahora pasaremos a verla. Es increíble cómo acertó con la lista. Dije que según la tradición, él había consagrado esta lista al Papa Inocencio II, que a su vez la habría archivado en los archivos del Vaticano, donde todavía se encuentra hoy en día. Bueno, ahora me gustaría demostrarles las interpretaciones de los últimos papas desde Pablo VI, con el lema que le atribuyó San Malaquías en 1139, hasta el último, que sería el Gran Prelado. Comencemos con Pablo VI. Fue papa de 1963 a 1978, como sabemos, el 6 de agosto del 78, que era la fiesta de la Transfiguración. En la lista de San Malaquías lo define como, está en el latín, flos florum, que significa flor de las flores. De hecho, en la tradición, las flores en el escudo de armas de la familia Montini, la que formaba parte de Pablo VI, era una familia noble que tenía un escudo de armas. Hay lirios, hay 3 lirios, Fioride y Fiore. Interesante. Habíamos dicho que la profecía representaba un momento de la vida del Papa, el escudo o un evento particular de su existencia pontifical. Después, Pablo VI está Meditate Lune, en latín, o sea, Juan Pablo I, Papa durante 33 días, sumamente envenenado. El título es increíble porque significaría al ciclo de la luna, Meditate Lune.
¿Cuál es el siglo medio de la luna? Increíble, 30 días, más o menos. Es un mes. El Papa Luciani fue papa durante 3 días, 33 días, por lo que el arco del movimiento de la luna. Increíble. Sigamos. Juan Pablo II. Lo recordamos todo, Wojtyła, desde 1978 a 2005. Y San Malaquía lo llama labore solis. En latín quiere decir labor, significa cansancio, fatiga, trabajo. Al sol toma también el significado de eclipse. De hecho, el día de su nacimiento, esto los dejará boquiabiertos, el 18 de mayo de 1920, y el día de su funeral, 8 de abril de 2005, coinciden, por increíble que parezca, con 2 eclipses solares. Ven cómo Dios guía la historia. De labores soles. Otro, en cambio, quiso decir que como siempre viajó por el mundo, no veía nunca salir ni ponerse el sol. Esto también es una interpretación interesante. Y finalmente Benedicto XVI, que es llamada Gloria Olive, Papa desde 2005, significa la gloria del olivo. La referencia a Benedicto XVI se explica por el hecho de que tomó el nombre de Benedicto, fundador de la orden monástica benedictina, una familia de la cual también se llama Olivetani, y en cuyo escudo aparece la rama del olivo. Pero lo más importante es que Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, nació el 16 de abril de 1927, Sábado Santo, el punto más significativo del periodo pascual, caracterizado precisamente por el símbolo del olivo. Finalmente está el último, porque se callen los que dicen y dicen que Benedicto XVI es el último. Es muy evidente que no lo es. Leo el texto, que es bastante impresionante. Después de Benedicto XVI está el último papa. Leo lo que dice San Malaquías. Veamos quién será el papa luego de Benedicto XVI. En persecución extrema. Se lo traduzco. En persecución extrema de la Santa Romana Iglesia. Sedevit et pro Petrus Romanos. Petrus Secundus, dice otro texto. In multis tribulaciones, pluibus transatis, civitas, colis, iudex, tremendus, judicavit, obluzum, punto finis. Cioè, es decir, en la persecución extrema de la Santa Iglesia Romana, hermoso el título de Romana, ahora diré por qué, se sentará Pietro Romano. Por supuesto que no significa que se llamará Pedro, porque los otros no se llamaban Olivo, ni Sol, Lirio. Entendamos que es un nombre simbólico, Petrus Romanus, y lo explico en mi libro, para mí, cuál es el significado. Quien apacienta a las ovejas, el rebaño. El gran prelado lo recuerda como Nuestra Señora del Buen Suceso. Me pregunto, ¿cómo lograron decidir por despecho contra la homiletera dejar pasar todos estos elementos? Es un grupo sectario que los vuelve mezquinos. Me da vergüenza esta gente, y el mayor dolor es que hay un sacerdote que se esfuerza y ellos por oportunismo hacen este revoltijo completamente irrelevante. Nuestra Señora dice que será otro Cristo que gobernará con mansedumbre y valentía, y que antes de llegar, ¿se acuerdan lo que dice? Le pondrán obstáculos los sacerdotes por su propio miedo. Ya es momento de ver cómo está la cosa. Guiará en el tiempo de las grandes pruebas, de las grandes tribulaciones.
Cuando será destruida la ciudad de las 7 colinas, que es Roma, aparecerá el juez supremo que juzgará a su pueblo. Amén. Así que el gran prelado podrá ser el Papa con trazos apocalípticos. Me quedan 3 minutos que usaré de esta manera. El título Petrus Romanus, lo explico en mi próximo libro, para mí tiene la siguiente interpretación. Es mi interpretación personal y me parece bastante respetable dentro de todo. Petrus Romanus, Petrus nos recuerda al primer Papa, porque es el último y siempre el principio coincide con el final y viceversa. Entonces esta es la razón. Pero Romanus indica que en el tiempo de la gran apostasía, en el tiempo de las grandes pruebas, de las herejías que circulan, este gran prelado conservará la identidad de la Iglesia Católica Apostólica Romana, esto es, custodiará el patrimonio bibliario de la fe. Se vestirá de rojo, dice Caterina Emmerich, será perseguido, será mártir en vida. Con todo el odio de Satanás estará contra él. Me di cuenta que en este momento de todo se puede discutir, pero cuando se trata de hablar del gran prelado y todo lo que nos espera después de Benedicto XVI, el diablo se enfurece, porque precisamente está ahí su debilidad. Su debilidad está en el hecho de negar que la Iglesia Católica quiere destruir, como quiere Bergoglio, como quieren todos estos cardenales que se van muriendo, ¿no? Yo entiendo que en este periodo se van muriendo, que han escrito páginas oscuras. Sodano, el secretario de Estado, que ha manipulado el tercer secreto de Fátima, diciendo falsamente que se refería a regímenes ateos y comunistas, y no es verdad, porque Benedicto XVI luego lo negó en 2010. Traigo esto aquí ante el trono de Dios. Ayer murió el cardenal Humes, 87 años, y ahí también estaba él, coprotagonista del golpe. Se van muriendo, y Satanás sabe que esta clase de dirigentes, me siguen, se está poniendo vieja porque el diablo no se ocupa de nosotros. Yo diría gracias a Dios que muramos, ¿entienden? Se da cuenta que esta clase de dirigentes está a punto de acabarse. Ni siquiera él sabe lo que sucede exactamente. Entonces, cuando escucha hablar de gran prelado y de la sobrevivencia del catolicismo romano, gracias a Benedicto XVI y después de Benedicto XVI, que según les he leído le ha prometido fidelidad a su sucesor, con lo que niega así fuertemente la tesis opuesta, se enfada. Se enfada muchísimo. Debemos rezar mucho por el gran prelado. Me gusta mucho esto en las intenciones de la misa que me llegan. Bendigo a las personas que lo hacen, que envían a la misa ofrenda, no por sus propios muertos, sino que piden ofrendas de la misa para los católicos romanos, que deberán seguir al Papa y al gran prelado. A veces llega también la intención de misa por el gran prelado. Luego, la pregunta de qué pasa con la Iglesia Católica tras la muerte de Benedicto XVI, ¿es un epílogo o una resurrección? Claro, es una resurrección, no porque la Iglesia muere o se extingue, sino porque resucita como es la esposa, que junto con el Espíritu, como leemos en el Apocalipsis 22, 17, dice, venid al Kyrios, a Cristo resucitado, que extinguió la ciudad de las 7 colinas después del cansancio del gran prelado Petrus Romanus Secundus, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Alabado sea Jesucristo y adelante con María. An evening star shines down upon you. May it be